Hola, hola, sean todos bienvenidos a nuestro primer webinar del año. Estamos muy contentos porque tenemos no solamente muchos asistentes en sala de espera, sino que tenemos grandes profesores y amigos para este webinar, donde ALAD y el Departamento de Intersticio ALAD conmemora el Día Mundial de la Fibrosis Pulmonar. Agradecemos mucho la asistencia, mucho la intención, mucho el trabajo de Latinoamérica para que se esté hablando de fibrosis. Toda Latinoamérica está muy activa, estamos muy contentos y orgullosos por eso. Y el día de hoy, pues por Alá, también vamos a dar nuestro granito de arena. Y una de las iniciativas que tuvimos no fue solo FPI, sino hablar de todas las novedades que hemos tenido desde lo que ha sido febrero, marzo, abril hasta la actualidad. Para eso, agradecemos la presencia de nuestros colaboradores de la noche, el doctor Evans Fernández, la doctora Belén Novoa, nuestro querido Santiago Oteri, que es mi compañero en este caminar de estos años de dirección de ALAC. Y los temas que propusimos para el webinar son las novedades en ILA, la aproximación diagnóstica y manejo, para lo cual Santiago y yo estaremos colaborando en el desarrollo de esta novedad. Las novedades en tratamiento para FPI y FPP, lo que hasta ahora tenemos, que es el famoso nerandomilaz, visto desde la perspectiva del profesor Evans Fernández, y las novedades de ATS-RS en la clasificación de las neumonías intersticiales, ya desarrollada desde el punto de vista clínico, porque ayer, gracias al equipo de imágenes del Departamento de Imágenes de ALAD, nos dieron la perspectiva del punto de vista por imágenes. La verdad que agradecemos a todos los presentes. En breve vamos a iniciar el primer tema, como decía, las novedades en ILAS, y para eso tenemos como apoyo a nuestro compañero Santiago Auteri, quien es nuestro secretario en el Departamento de Enfermedades Pulmonares Intersticiales, médico neumonólogo especialista de intersticiales en el Hospital María Ferrer en Argentina, y es el coordinador del proyecto ILD Academy, que todos conocemos y seguimos, que es muy bueno para aprender en las redes. Posteriormente le termino y concluyo el tema sobre las ILAs, que está siendo una de nuestras principales motivaciones por ese interés de irnos un paso adelante en descubrir las EPI. Y continuamos con el doctor y profesor Evans Fernández de la División de Critical Care y Sueño del programa y del programa de intersticiales del National Jewish Heart de Colorado, Denver, Colorado. Autor de un sinnúmero de capítulos, libros, de, qué decirle, artículos, parte de consensos, y la verdad que un gran asesor de todos nosotros, dominicano, claro que hay que decirlo, aunque Estados Unidos se lo ha robado. Y para cerrar, como cereza del pastel, pues la doctora María Belén Novoa, una gran colaboradora de Ecuador, encargada del consultorio de enfermedades intersticiales del Hospital Metropolitano de Quito, Ecuador. La verdad que agradecerles a todos. Santiago, esperamos un momento antes de iniciar, ¿qué comentas, qué dices? Sí, la verdad que estamos muy contentos con tantas novedades. Estuvimos discutiendo con Esther cuáles eran las novedades más importantes del año para armar todo este gran webinario que tenemos preparado para ustedes. Y bueno, decidimos estos temas y creo que quedaron temas afuera porque como ustedes saben hay muchísimas novedades este año y muchos artículos, muchos consensos, muchas guías para discutir. Pero bueno, creemos que estos trabajos que vamos a presentar ahora son de lo más relevante y que merecen su tiempo y su discusión. Vamos a dar comienzo entonces con la primer conferencia.
Bueno, vamos a dar comienzo con esta primera conferencia, esta primera parte que la vamos a dar en conjunto con la doctora Esther Tavera. Yo voy a dar la primera parte y luego Esther continúa con la segunda parte de la evaluación y manejo de anormalidades pulmonares intersticiales, las guías ATS 2025. Mi nombre es Santiago Auteri, soy médico neumonólogo especialista en enfermedades intersticiales y vamos a estar analizando este artículo que salió este año y que realmente viene a ser un cambio. ¿Hay alguien que está tocando para adelantar? A ver, ahí. Y que viene a ser, yo creo, un cambio de paradigma en en el screening, sobre todo de las enfermedades intersticiales. Primero tenemos que reconocer esto. La guía nos propone que nos sentemos un segundo a pensar a qué le vamos a llamar anormalidad pulmonar intersticial o ILA en inglés, ¿no? ¿Y qué es una EPID? O sea, que es una delgada línea que divide las enfermedades pulmonares intersticiales de esto que se le llama anormalidades pulmonares intersticiales. Cuando es algo mínimo, como una hila, o cuando es algo ya que es una enfermedad, que es una EPID, ¿no? Y ellos dicen que esa línea, esa delgada línea roja, es esta línea que les voy a poner acá. Cuando hay síntomas como disnea, tos, bueno, hay síntomas, es una enfermedad. Deberíamos considerarlo como un EPID, por más que haya poca cantidad de compromiso pulmonar. Cuando hay afección de la función respiratoria, cualquier anormalidad en capacidad vital forzada, capacidad pulmonar total o DLCO, debería ser considerada como una EPID y no una ILA. Y si cumple criterios a lo largo del tiempo de fibrosis pulmonar progresiva, también debería ser considerado como una EPID y no como una ILA. Y por otro lado, otro detalle a tener en cuenta es en la tomografía computada, cuando hay anormalidades fibróticas que son igual o más al 5%, ese sería el límite de corte para ya decir que tenemos una EPID y que no es una anormalidad pulmonar intersticial algo leve, ¿sí? Sino que es una EPID, cuando estamos con un compromiso del volumen pulmonar total por estimación visual de igual o más del 5%. También cuando hay una anormalidad fibrótica progresiva o cuando hay patrones fibróticos clásicos como una UIP definida, probable UIP, neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, NSIP fibrótica, bueno, esos son EPID, eso no es ILA. Y cuando por supuesto tenemos una anatomía patológica que tiene un patrón fibrótico clásico, también deberíamos definirlo como un EPID y no como una ILA. Bien, pero fíjense, este es el ejemplo que pone la misma guía, ¿eh? Esta es la imagen que pone la misma guía de lo que podríamos llamarle ILA, anormalidad pulmonar intersticial. O sea que ellos catalogan visualmente que esto que estamos viendo acá representa menos del 5% de compromiso. Esas reticulaciones finas que estamos viendo en la zona subpleural bilateral, bueno, ellos le ponen el rótulo de que esto sería menos del 5%. Y fíjense, en la misma guía ponen esta imagen, que esto sería EPID. Esto ya sería más del 5% y decir, esto no, esto ya no es una hila, esto es un EPID. Vuelvo la imagen para atrás, esto es una hila, sería poco compromiso, muy pequeño, digamos subpleural, y esto es más significativo. Pero bueno, es una delgada línea que hay que hacerla y hay que hacerse el ojo, porque esto dice que es una estimación visual, no por software, sino visual, en la cuantificación del compromiso intersticial. Y la gran pregunta que nos surge es, ¿qué es una anormalidad pulmonar intersticial? Y la gran pregunta se confunde entre esto, entre si es una EPID temprana o si es parte del envejecimiento normal, porque podría ser que un paciente, digamos, tenga pulmones normales y luego tenga una hila y luego tenga una EPID con el desarrollo y con el paso del tiempo, pero también hay pacientes con anormalidades pulmonares intersticiales que solamente se presentan como parte del envejecimiento normal, que no progresan y que no requieren mayor control, ¿no? Entonces hay una delgada línea ahí que es difícil de definir en la vida diaria. Y para poder tratar de definir y de entender mejor a estos pacientes, tenemos que definir cuáles son los factores de mayor riesgo de progresión. Y tenemos factores que son factores de riesgo demográficos y clínicos, factores genéticos, tomografía computada y función pulmonar.
Factores demográficos y clínicos, bueno, por supuesto que tenga una historia familiar de fibrosis pulmonar, que tenga mayor edad, que tenga tabaquismo previo, exposiciones ambientales previas a vapores ocupacionales, inhalaciones de gases, inhalaciones de polvo y polución ambiental, que sabemos que hacen y generan un envejecimiento acelerado del pulmón, por ejemplo, medido por edad epigenética. Sabemos que hay mayor envejecimiento cuando tenemos estas exposiciones ambientales. Las enfermedades del tejido conectivo, que yo creo que es el núcleo de una de las partes de screening de esta guía, el núcleo es, ahora vamos a hablar de las enfermedades del tejido conectivo y cómo son un factor de riesgo para el desarrollo de ILAS. Factores genéticos, como tener la variante del promotor del MUC5B y tener la longitud de telómeros de leucocitos por debajo del percentilo 10. Tomografía computada, con panalización, bronquiectasias por tracción, o sea que hay una fibrosis definida en la tomografía computada. Cuando toda esta fibrosis tiene un predominio subpleural, hay que darle mucha más importancia, y por supuesto cuando tiene compromiso de la función pulmonar. Bien, ahora yo les muestro esta tomografía computada. Esto voy a hacer una pausa para ir frenando y que se transmita bien la imagen, pero ustedes van a ver que tiene poco compromiso. Esta es una paciente de 76 años, asintomática, con un laboratorio autoinmune negativo. ¿Tiene un EPID o tiene una anormalidad pulmonar intersticial? ¿Tiene una EPID temprana o tiene algo más relacionado con el envejecimiento normal? Ustedes van a ver acá unas líneas subpleurales, sobre todo del lado derecho, y vemos en las zonas más inferiores parece tener un compromiso pulmonar. Bueno, es una delgada línea. Yo creo que esta paciente tiene un EPID, ¿no? Un EPID leve, pero alguien podría decir que tiene una ILA, ¿no? No sé si, creo que supera el 5% ya de afectación, pero yo me dedico especialmente a enfermedades intersticiales y me cuesta definir cuándo supera el 5% y cuándo no. Bien, y para complicar las cosas, tenemos que en la vida real tenemos este tipo de situaciones. Esta misma paciente tiene una espirometría en donde no sé si tiene restricción o no, porque tiene mal hecha una espirometría, porque hay una infraestimación de la capacidad vital forzada, porque sopló solamente 2 segundos la paciente y le da una capacidad vital forzada de 71%. O sea que en principio tendría un EPID, pero no sé si es una infraestimación de la capacidad vital forzada. O sea que hay muchos factores a la hora de ver estos pacientes. Bien. Y empezamos con las preguntas que nos hace la guía. La pregunta pico número 1 es la siguiente. ¿Todos los fumadores adultos deberían realizarse screening para identificar estas enfermedades, estas anormalidades pulmonares intersticiales o estas EPID? ¿Todos los adultos fumadores deberían realizarse screening? Y la dividen en dos la respuesta. A todos los fumadores pedirle una tomografía computada para screening de ILAS y EPID. La evidencia sugiere que por cada 1000 fumadores que se someten a cribado con tomografía de tórax, 80 serán diagnosticados con ILA y el comité reconoció que el número necesario a cribar no justificaría realizar el screening en todos los fumadores adultos. Pero lo que aclaran es que si estamos en un contexto de screening de cáncer de pulmón con tomografía de tórax en fumadores, o sea que vos le estás realizando la tomografía computada por el screening de cáncer de pulmón, bueno, necesitamos tener una evaluación y dejar constancia de forma sistemática de si está o no está una anormalidad pulmonar intersticial y tratar de cuantificar el grado de compromiso y si es fibrótica o no es fibrótica. Y esto sí está aprobado por todo el comité. Entonces, en aquellos lugares en donde ya se está utilizando el screening de cáncer de pulmón con tomografía computada de baja dosis en pacientes adultos de 50 a 80 años con antecedentes de tabaquismo de 20 paquetes años y que fuman actualmente o han dejado de fumar en los últimos 15 años, bueno, empecemos a evaluar y dejar constancia de forma sistemática la presencia de anormalidades pulmonares intersticiales. Y ahora viene el kit de la cuestión y la clave, la pregunta clave, yo creo, de screening. La pregunta pico número 2. ¿Los adultos con enfermedades del tejido conectivo deben realizarse screening para identificar ILAS o EPID? Sí. Sugerimos una tomografía computada de tórax basal de screening para detectar anormalidades pulmonares intersticiales o EPID en adultos con enfermedades del tejido conectivo asociadas con un mayor riesgo de PID. Observaciones, las enfermedades del tejido conectivo asociadas con un mayor riesgo de PID, escuchen, son artritis reumatoidea, esclerosis sistémica, polimiositis, dermatomiositis, síndrome antisintetasa, enfermedad mixta del tejido conectivo, enfermedad de Sjögren o síndrome de superposición. O sea, creo que dijo casi todas.
¿Cuál es la excepción? El lupus. El lupus tiene muy poco compromiso y lo dejan expreso en las guías. Y fíjense que tiene un acuerdo del 97%, o sea, el 97% de los expertos nos están diciendo que pidamos tomografía computada de screening en pacientes con enfermedad del tejido conectivo. ¿A todos los pacientes? Sí, escucharon bien, a todos los pacientes con enfermedad del tejido conectivo, entre paréntesis y en letra muy chiquita, excepto lupus. Recuerden eso. Bien, de vuelta. Pará. Vos me estás diciendo que tengo que hacerle una tomografía computada de tórax a todos los pacientes con enfermedad del tejido conectivo. Sí, te dije que sí, a todos, excepto lupus. ¿Sí? Que quede claro porque estamos frente a un cambio de paradigma en lo que es en el screening de tomografía computada para detección de enfermedades intersticiales. Y fíjense que ellos no hacen esta recomendación a la ligera. Ellos hicieron un metaanálisis donde describen la prevalencia de anormalidades pulmonares intersticiales y EPID en cada una de las enfermedades del tejido conectivo. Por ejemplo, en artritis reumatoidea hacen todo un metaanálisis y describen que el 23% de los pacientes con artritis reumatoidea tienen una anormalidad pulmonar intersticial o un EPID. Con este intervalo de confianza. Esclerosis sistémica ya lo sabemos, tenemos que hacer screening de tomografía computada. Síndrome de Sjögren, hacen un metaanálisis y encuentran que el 39% de los pacientes tienen enfermedad intersticial, más que artritis reumatoidea. Dermatopolimiositis, 44% de los pacientes. Y fíjense que ponen lupus, que no tenga ningún tipo de superposición de esclerosis sistémica, enfermedad mixta del tejido conectivo o síndrome de Sjögren. Bueno, un lupus sin superposición, hay pocos pacientes y ahí sí que habría que pensar si le hacemos o no le hacemos alguna tomografía computada basal. Y fíjense que esto que les muestro rápido acá es de las guías de EULAR que salieron recientemente publicadas, digamos, guías de práctica clínica para las enfermedades del tejido conectivo, donde tienen 7 preguntas pico dedicadas a la parte de screening y dicen que en artritis reumatoidea, siempre y cuando tenga estos factores de riesgo, como tabaquismo, factor reumatoideo positivo, anti-CCP positivo, aumento de marcadores inflamatorios, sexo masculino, actividad articular, o sea, todos los pacientes con artritis reumatoidea deben ser escreenados con tomografía computada. Miopatías inflamatorias, cuando tiene factores de riesgo, también deben ser escreenados con tomografía computada. Enfermedad mixta del tejido conectivo, no deja duda, todos los pacientes tienen que ser escreenados. Síndrome de Sjögren, bueno, cuando tenga algunos factores de riesgo lo pone en esta otra guía, ¿no? Y en el lupus lo deja sin recomendación. Entonces, esto es lo que ponen las guías europeas, que ponen el screening fuerte en esclerosis sistémica, enfermedad mixta del tejido conectivo, miopatías inflamatorias, y lo dejan un poquito a discusión en artritis reumatoidea y Sjögren, pero volvemos a las guías de ILA en las que estamos discutiendo, que nos dice que a todos los pacientes con enfermedad, con enfermedad del tejido conectivo, deberíamos pedirle una tomografía computada de screening y no ecografía, una tomografía computada de screening. Entonces, bueno, esto es un cambio de paradigma. Sigamos. Pregunta pico número 3. ¿Los adultos con un familiar de primer grado con fibrosis pulmonar deberían realizarse una tomografía computada como screening para identificar ILAs o EPID? Cualquier paciente que tiene una fibrosis pulmonar, ¿deberíamos pedirle a sus familiares una tomografía computada? Ellos lo dividen en dos la respuesta. Sugerimos la realización de una tomografía computada de tórax para screening de ILAs y EPID en adultos mayores de 50 años que tengan un familiar de primer grado con fibrosis pulmonar familiar. O sea que si realmente encontramos un paciente que tiene y se define como fibrosis pulmonar familiar, en los familiares de ese paciente sí deberíamos, y son mayores de 50 años, en esos pacientes familiares sí deberíamos pedirle tomografía computada, pero no están ni a favor ni en contra de realizar tomografía computada de tórax para screening en adultos mayores de 50 años que tengan familiar de primer grado con FPI, o sea, que no sea familiar. Fíjense que no están ni a favor ni en contra, pero fíjense que esto fue aprobado por 54% de los expertos y no aprobado por 46% de los expertos, o sea que tampoco estaría tan mal pedirle una tomografía computada a los familiares. Pero bueno, en esta guía por lo menos lo dejan a discusión. Entonces, resumamos lo que estamos diciendo de screening. ¿A quién le haríamos screening de búsqueda activa de una ILA o de una EPID? Bueno, si tenemos todo un programa de screening de cáncer de pulmón, seamos más activos, busquemos bien esas tomografías
y registremos bien la presencia o ausencia de hilas en esas tomografías que ya se realizan por otro motivo. En todos los pacientes, excepto lupus, en todos los pacientes que tienen enfermedad del tejido conectivo, por lo menos deberíamos tener una tomografía computada basal. En adultos mayores de 50 años que tengan un familiar de primer grado que ya haya sido confirmado que tiene fibrosis pulmonar familiar, ahí hay que ser más activos, ahí sí están todos de acuerdo. Y pasando a la pregunta 4, seguimos con este análisis de las hilas. ¿Los adultos con un familiar de primer grado con fibrosis pulmonar deberían realizarse una evaluación de la variante del promotor del gen del MUC5B para identificar hilas o EPID? Bueno, acá ellos hacen un detalle, ¿no? Que el análisis estadístico que están mostrando para responder esta pregunta es para diferenciar de si van a hacer la medición del gen, de la variante del promotor del gen MUC5B previo a la realización de una tomografía computada. Y ahí entonces dicen que no, sugieren no realizar la prueba de MUC5B como estudio inicial antes de una tomografía computada. No están diciendo que el MUC5B no sirva, no están diciendo eso, están diciendo que no lo utilizarían como screening, porque, bueno, no debería actuar como un filtro para la realización de una tomografía computada, la sensibilidad y especificidad de la prueba son insuficientes para sugerir el uso del test como herramienta de screening y puede no estar disponible en forma rutinaria. Entonces, como screening, no. Después tendrá su utilidad clínica, sí, ellos lo describen. Y lo mismo aclaran con la medición de telómeros, ¿no? Sugieren no realizar la medición de la longitud de telómeros como prueba inicial antes de una tomografía computada de tórax. Pero de vuelta, acá están de acuerdo en no utilizarlo como screening, pero sí lo aclaran muy bien que sí tiene utilidad la medición de longitud de telómero. Entonces, cuando encontramos una enfermedad intersticial y si tuviéramos disponible la longitud de telómeros, ellos aclaran que sí, que consideran que es útil, pero no lo utilizarían como screening. Entonces vuelven de vuelta a que el screening y el método por excelencia de screening tiene que ser una tomografía computada. Y con esto estoy terminando y quiero siempre recordar la importancia de definir la radiación de la tomografía computada. No es lo mismo una tomografía computada convencional, una de baja dosis y una de ultra baja dosis. Y la tomografía computada de screening de cáncer de pulmón se hacen con baja dosis y han demostrado ser suficiente para encontrar anormalidades pulmonares intersticiales. Entonces creo que es ese el foco donde nos tenemos que enfocar, hacer tomografías computadas de mejor calidad pero con menos dosis. Con eso doy finalización a mi parte y le doy pie a Esther a que continúe con las preguntas pico. Estás muteada, Esther. Ahora sí, continuando con la parte de las novedades de ILA y siguiendo con lo que ya Santiago comenzó muy bien exponiéndonos para que tengamos este paso adelante en el descubrimiento de las intersticiales. Yo digo que esta herramienta nos está ayudando a dar un seguimiento estricto. Quedamos acá en esta parte de novedades de ILA y la pregunta, pues número 6, porque ya Santiago pues desarrolló las otras 5, ya viene conversándonos un poquito sobre la clínica, en qué nos vamos a apoyar. El consenso y todo lo que evaluaron el grupo que se encargó de ver las evidencias, ya desde el punto de vista clínico, porque Santiago muy bien ha explicado la parte del punto de vista de imágenes, decía 3 puntos. Primero, que una vez identificadas las anomalías pulmonares intersticiales, era fundamental que se mantuvieran evaluaciones sistemáticas para determinar el riesgo y poder establecer un plan de seguimiento apropiado. Y es por eso que van a ver en el documento todo un algoritmo que nosotros debemos o deberíamos utilizar como herramienta. Primero, tiene que ver con un pilar de evaluación de síntomas. Segundo, un pilar con pruebas de función pulmonar. Y tercero, pues un pilar dado por evaluación de factores de riesgo. En cuanto a síntomas, siempre se enfocaron en base a estudios que tuvieran tos y disnea. Fueron sus principales
focos clínicos para poder atribuir a una posibilidad de una intersticial. En cuanto a la parte funcional, como todos conocemos, la medición estricta de capacidad vital forzada y también de la capacidad pulmonar total y la DLCO para poder establecer una línea base y los factores de riesgo como son los familiares, como son exposiciones ocupacionales y como bien Santiago presentó, enfermedades del tejido conectivo. Y nuestra pregunta 6 nos lleva a la siguiente. ¿Deben los pacientes con ILA o APIS someterse a evaluación desde síntomas iniciales? Y con una votación de un 100%, ellos se enfocaron en que sí sugerían que se sometan a evaluación clínica en base a sus síntomas. Y queremos hacer aquí un poquito de recuerdo de la evidencia. Y fue entre todos, que ya lo veníamos mencionando, pero fue la disnea la que tuvo mayor amparo entre los estudios que más soportaron esta posición en línea de tiempo. No porque en el momento de primera evaluación, tanto los que no tenían ILAs o APIs como los que tenían, su punto de disnea no era su mayor síntoma de presentación, pero sí cuando evaluaron esas poblaciones en la línea de tiempo, se dieron cuenta que los que fueron presentando ILA, ya este síntoma cardinal fue el que motivó a que debe de tomarse en cuenta como pilar porque fueron los que desarrollaron la condición al seguimiento, partiendo de lo que son los factores de riesgo de, de evaluación, como ya presentó Santiago. En conclusión, para el comité como fundamento clínico en esta pregunta, decían, se debe de identificar de forma temprana con presencia de tos o disnea para poder distinguir las hilas de las EPIs en ausencia de alguna condición alternativa. No solamente la parte clínica permitió una identificación temprana, sino que también establecía toda una línea de base que permitía evaluar los cambios durante el seguimiento futuro y correlacionar con progresión radiológica. Y por último, y quizás lo más interesante, nunca hablaron del examen físico. Ellos decían que, bueno, que se evaluaran otras causas que pudieran dar disnea y poder descartar, ya sea por una insuficiencia cardíaca, asma o algún otro tipo de condición, pero que no se enfocaron en el examen físico. Sin embargo, sí mantuvieron que si encontraban crepitantes al examen físico, ya esto era un hallazgo clínico importante y definitorio de una probable intersticial, independientemente los hallazgos como APIs. Sí estuvieron de acuerdo en que la mayoría de estos pacientes en estos estadios iniciales están a nivel de atención primaria y aunque no fue motivo de discusión, sí entendían que es un punto de evaluación que debemos enfocarnos tempranamente porque eso es en esa población médica donde están llegando estos posibles pacientes con intersticiales. La pregunta número 7, pues nos comentaban, ¿deben los pacientes con ILA someterse a prueba de función pulmonar basal? Y la recomendación con un 97% en votación, pues fue de que sí se deben de someter y como en otras entidades, fue la capacidad vital forzada, la capacidad pulmonar total y la DLCO las que tuvieron el protagonismo. Y nos mostraron entre su desarrollo en el consenso eh, que tener esta evidencia de función iba a ser una distinción temprana entre las APIs versus la intersticial en desarrollo. Y ellos mostraron que la función pulmonar anormal era un criterio importante para poder definir la EPID en personas con ILAs, porque en poblaciones donde no tienen EPID ni se le ven datos de ILA, la función pulmonar se mantiene, pero en aquellos pacientes, aunque mantengan una función pulmonar entre comillas, buena, siempre será menor la función pulmonar en cuanto a capacidad vital forzada, en cuanto a pulmonar total y DLCO en sus estadios iniciales o incipientes, como quieran denominarle. También la función pulmonar permitió una detección de este deterioro, presentando TLC y DLCO
mucho más bajas, como comentaba, comparando con personas que no tuvieran las ILAs. Y también se mantuvo la función pulmonar como una línea de base para seguimiento a futuro y poder establecer un punto de referencia para evaluar ese cambio de la presencia o ese cambio durante un seguimiento longitudinal de la presencia de una API hacia una EPI. Y dentro de los estudios que más soportaron esta evidencia fue justamente una evaluación progresiva en familiares. Y se dieron cuenta que aunque no habían desarrollado la CEPI, si ya tú tenías un paciente con historia pues familiar, te voy a seguir y voy a ver que tú desarrollas, tienes características de APIs, veían cómo esa capacidad vital forzada y esa DLCO era inferior a la de la población que no tenía APIs. Entonces, sí se vale y sí es de alta recomendación que pueda el paciente seguirse con función pulmonar. No así pasó en la pregunta pico 8, donde dice, ¿deben estos pacientes de una forma temprana pues hacerle un muestreo pulmonar basal con histopatología, una biopsia? Lamentablemente, con una votación, muy lamentable, pero realmente es que no hay evidencia o no existió evidencia no que apoyara la decisión de realizar una biopsia pulmonar. Y por eso la votación en contra de fue de un 97%. Y se basó pues en falta de evidencia para que pudieran ver, porque solo una de tantas que revisaron mostró quizás un interés en algún tipo de cambio, sin embargo las demás, y fueron mayores los riesgos a los beneficios que obtuvieron y pensando en que podían ser seguidos clínica por imágenes y por función pulmonar, pues no tuvo suficiente peso realizar un procedimiento invasivo con efectos adversos potenciales sin beneficio claro demostrado. Sí hay excepción de la regla como todo y se puede ver apropiado su indicación en los casos de pacientes que cumplen criterio de EPI según la guía vigente o que se sospeche que haya otra patología, por ejemplo, como decía Santiago, la posibilidad de cáncer. ¿Y qué tal sobre las pruebas ya basales del MUC5B? Esa es una pregunta que cualquiera cree que se parece a la pregunta número 4, pero no. Tampoco en este caso entienden que se debe de realizar una prueba basal de MUC5B, no porque no esté bien, como decía Santiago, no porque no sea importante, y aquí entra una disyuntiva, pero sí sabemos que los pacientes con probable FPI pues está bien expresado. No, no es eso. Es que entre que el acceso y la disponibilidad no es tan fácil y la evidencia fue inconsistente. O sea, aparte de que hubo una evidencia inconsistente, los resultados como variables, como predictor de progresión, eh, tenemos otras medidas que pueden ayudarnos, pues sí no le dio soporte. La disponibilidad, como decía, limitada, porque son pruebas muy costosas y no disponibles universalmente en práctica clínica. De hecho, en Latinoamérica, pues la verdad que ahora es como que estamos más adentrándonos. No significa que no sea importante y no significa que en el futuro no nos basemos en ella. Y por eso, en cuanto a su utilidad clínica, tenemos pros y con una utilidad incierta. La realidad es que en pro sabemos que la detección o saber de ellos va a predecir, bueno, nos va a decir que quizás de esos pacientes van a desarrollar más la enfermedad, pero la realidad es que no modifica el manejo actual y el seguimiento de una ILA, por lo menos a lo que es el algoritmo con que llevamos. La pregunta pico número 10, ya la medición de longitud telomérica, es que si deben estos pacientes someterse a una medición basal de telómeros. Igual que nos pasa con el MUC5B, no es que no sea importante, es interesantísimo. Sin embargo, en esta evaluación no encontraron, y lo vieron con una votación de un 97%, no encontraron como posibilidad sostenible la medición basal longitudinal telomérica, a excepción y que puede ser apropiada en pacientes con antecedentes familiares y que sugieran una telomeropatía. Entonces, ahí sí se vale. ¿Qué fue lo que nos faltó? Evidencia limitada, datos inconsistentes, igual que como nos pasó con el MUC5B, métodos variables en el momento de hacer los estudios y evaluaciones con diferentes técnicas de medición, con implicaciones clínicas y que no siempre fueron consistentes, y síndrome
de telómeros cortos, sí se va a considerar que presencia de características específicas, por ejemplo, pacientes con historia de cirrosis o casos de citopenias, pues sí se deben de investigar. Ese es su punto de excepción, las familiares. Para finalizar la pregunta Pico 11, ¿qué tan importante? Y esto viene a reforzar lo que ya Santiago había explicado. Seguimiento longitudinal, someterse a seguimiento con tomografías seriadas. Entonces, tenemos que hay una alta recomendación de un seguimiento de tomografía entre 2 y 3 años después de la basal. Pero esto todo depende de la parte de severidad. Seguimiento temprano a 12 meses puede ser apropiado en algunos contextos clínicos, en las APIs generales, 2 a 3 años, y esto fue aprobado, o sea, tuvo una aprobación de un 94%. El fundamento del seguimiento longitudinal es porque el 46% va a tener una progresión radiológica y por eso la prevalencia de progresión en estudios de seguimiento. El 10% va a tener una progresión con a una EPI anual. Aproximadamente, pues sí, lo van a desarrollar. Y esto tiene que ver mucho con lo que Santiago mencionaba de las conectivopatías, exposiciones y demás. Y solo el 3.2 va a tener años como mediana de progresar a una ILA. Y para concluir un poquito del desarrollo del algoritmo que vamos a seguir partiendo de estas evidencias y recomendaciones, es, como decía Santiago, cribado de cáncer de pulmón, los pacientes que tienen posibilidad de enfermedades o tienen enfermedad de tejido conectivo y la historia familiar. En esos grupos fumadores, en esos grupos oncológicos de tejido conectivo y familiares, se vale confirmación con TACAR, pruebas de función pulmonar, evaluación de los síntomas, tos, disnea, recuérdense de esto, y sobre todo los factores de riesgo. Y repetimos de nuevo, familiar, exposiciones, enfermedades de tejido conectivo. Esas características de alto riesgo para progresión, sean genéticas, radiográficas, clínicas o función pulmonar, son las que hacen que mantengamos este algoritmo puro de intervención estricta. Ese paciente que conocimos con esos cambios y con esos factores de riesgo, es nuestro deber de darle ese seguimiento una vez pensamos en la ILA, si tiene los síntomas, si tiene historia de una conectivopatía o familiar, si hacemos función pulmonar, si vemos que tiene los factores de riesgo como exposición, fuma, la edad. Entonces, podemos tener la posibilidad de dos, o que tenga la hila como tal o que ya desarrolle la intersticial. Si todavía está prevalente, pues podemos continuar, vemos síntomas. Si el paciente tiene por función pulmonar, comienza a decaer y se vuelve ya un alto riesgo, cada 6 a 12 meses se debe hacer esta intervención, pero si se mantiene en un bajo riesgo, cada 2 a 3 años. Para pacientes de alto riesgo, como bien decía Santiago, cada año debemos de hacer esta tomografía y la de baja resolución es una muy buena herramienta ya conocida desde hace años. Y si permanece este paciente de bajo riesgo, pues nos esperamos a una reevaluación de cada 2 años. Si de repente en esta evaluación previa de a los 2 años, cuando antes de conocerlo y no se mantuvo prevalencia, sino que vimos que sí desarrolló la intersticial, pues inicia lo que es el algoritmo de evaluación como paciente de intersticio. Estrategias de seguimiento, ya la vieron, volvemos y lo enfatizamos. Medidas preventivas, hay dos situaciones. Lo que es la evaluación multidisciplinaria, muy a pesar de que el paciente sea una API, sí se debe de mantener, no solamente en esos niveles iniciales de atención primaria, se debe derivar al neumólogo y el neumólogo como tal investigar, como vimos, posibilidades de conectivopatías y demás. Por ende, sí se mantiene, hablar con imágenes, sí se mantiene esa evaluación multidisciplinar y las medidas preventivas. Hay que quitar toda condición que sea modificable, tabaco, exposición y poder aportarle las medidas de prevención como vacunación. Conclusiones para nosotros, para dar paso a nuestro próximo speaker, es primero identificar
y perspectivas futuras, o sea, todos tenemos este compromiso, identificación temprana, un enfoque estandarizado y la necesidad de mantener o complementar la investigación. La identificación temprana es que la detección precoz de una ILA va a permitir que podamos encontrar una EPI incipiente o inicial y no desarrollemos estadios fibrosantes. Un enfoque estandarizado pues va a permitir que demos recomendaciones adecuadas, lo hacemos basándonos en estos algoritmos y podemos apoyar no solamente la atención clínica, sino la investigación futura y las necesidades de investigación que no se queden solo en un continente. Tenemos bastante en Latinoamérica para poder hacer muy buena investigación y yo creo que esto de investigar de formas tempranas es un compromiso de todos. Entonces, agradeciendo, vamos a dar paso a nuestro próximo compañero. Antes de avanzar a la siguiente conferencia, Esther, solo quiero hacer un comentario que hizo la doctora Ivette Buendía Roldán, que nos dice y nos aclara como, bueno, como de manera personal, ella considera que en el caso de si estamos en una enfermedad del tejido conectivo, eso, y en el caso de fibrosis pulmonar familiar, lo que estamos buscando son EPI incipientes en ese contexto y que solamente reservaríamos el término de ILA para casos de screening de cáncer de pulmón, que estamos haciendo tomografía computada por otro motivo, pero que si estamos en un contexto de enfermedad del tejido conectivo o fibrosis pulmonar familiar, en verdad lo que estamos buscando es una EPI incipiente. ¿Sí? Así que ese es un Y comentario bastante sí, interesante. interesante. Si te parece, Esther, continuamos entonces con la conferencia del doctor Evans Fernández. Sí, la pregunta la desarrollamos al final. Hola, ¿cómo están todos? A ver, ¿se ve la presentación? Sí, perfecto. Muy Sí, bien. Gracias por la invitación. Yo soy médico neumólogo e intensivista y estoy involucrado en muchas investigaciones clínicas y translacionales. Trabajo en el Hospital National Jewish en Denver, Colorado. Y me invitaron a hablarle un poquito sobre los dos estudios que creo que como neumólogo ustedes están familiarizados y han sido publicados en el New England Journal of Medicine, que están disponibles online y todos tienen acceso y pueden ver los dos estudios y los editoriales que acompañaron estos dos estudios randomizados. Con relación a esta presentación, tengo fondos de investigación estatales y federales y de la compañía que patrocinó los dos medicamentos, pero lo que les voy a hablar brevemente no tengo ningún conflicto de intereses con relación a lo que les voy a decir. Yo creo que es importante hablar del mecanismo de acción y como saben, el medicamento o la droga de la cual vamos a hablar es el nerandomilast, que como saben es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4 que está en todo el cuerpo y se expresa especialmente o de forma predominante en las células inmunitarias, en el pulmón y en el cerebro. Tiene una inhibe especialmente la fosfodiesterasa 4B y específicamente cuando esta enzima se inhibe, como pueden ver en esta imagen, se aumentan los niveles del AMP cíclico, que es una molécula, como recordarán, de señalización celular que actúa como segundo mensajero y especialmente en las células inmunitarias tiene efectos antiinflamatorios, ya que al aumentar el nivel del AMP cíclico se inhibe o disminuye
la cantidad de citoquinas proinflamatorias, pero también tiene efectos antifibróticos. Y este fue un estudio recientemente publicado también, bueno, que fue de forma preclínica en ratas, en la cual enseña que tiene un efecto en la inhibición de la transformación de miofibroblastos, que usualmente contribuye a la contracción, al aumento de la tensión del tejido fibrosante, que promueve más fibrosis. Tiene efectos como mencioné, en la cual también inhibe la proliferación fibroblástica y ayuda a mejorar la integridad vascular, disminuye la permeabilidad, y esto quizás contribuya a que monocitos y células T específicamente no se infiltren de forma sin supervisión al microambiente fibrótico y promuevan el proceso proinflamatorio y profibrótico. Y como le decía, también inhibe la infiltración celular a través de disminuir células de moléculas de adhesión como el DCAM y el E-selectin. Yo creo que es importante, antes de hablar de los dos estudios, mencionar brevemente el estudio fase 2. En base a los efectos preclínicos que le acabo de enseñar, esto conllevó a que la compañía tomara este medicamento y lo llevara a fase 1 y a fase 2. Recordarán que el estudio fase 2, publicado hace unos años, evaluó la eficacia y la seguridad de este medicamento en 148 pacientes con fibrosis pulmonar. Interesantemente, la edad umbral fue de 40 años más. Seguramente incluyeron pacientes sin fibrosis pulmonar idiopática, ya que es un poquito raro que usted vea en su consultorio un paciente por debajo de 50 años con fibrosis pulmonar idiopática. Estos pacientes fueron aleatoriamente asignados a recibir 2 dosis, una de 9 o de 18 miligramos 2 veces al día. Y fue uno de los primeros estudios en la cual se evaluó el objetivo primario, que fue la capacidad vital forzada, en 12 semanas. Yo creo que este estudio empezó el movimiento de empezar a entender de que se pueden hacer estudios a corto plazo. Y hay ahora un gran grupo de estudios en fase 2, evaluando varias moléculas orales y endovenosas, en la cual el tiempo de estudio es desde 12 semanas, de 24 semanas, y ya no hay que esperar un año para tratar de ver el efecto, que es algo que siempre todos queríamos y nos quejábamos. Este es uno de los primeros estudios que enseña que es posible, o que fue posible hacer esto. Recordarán, en este estudio se demostró que la capacidad vital forzada favoreció en cuanto a la disminución, que fue mucho menos aquellos que fueron tratados con el nerandomilast. Es interesante también que, además de ver que el tiempo de tratamiento fue acortado 12 semanas y se vio un efecto, fue el primer estudio en el campo de las enfermedades intersticiales que utilizó un diseño innovador. Este es un diseño que se ha utilizado por muchos años en el área de oncología, pero en nuestra área todavía estamos en la infancia. Sin embargo, este diseño, que se llama diseño bayesiano, en la cual se toma prestado poblaciones históricas, todavía la FDA no lo va a aprobar, pero el hecho de que se utilizó
da esperanza de que eventualmente nos vamos a mover hasta esta forma más efectiva. También esta es la otra queja de todos los neumólogos en el mundo. ¿Por qué no hacemos estudios adaptivos? ¿Por qué no hacemos estudios en la cual podemos tomar controles históricos? Bueno, de nuevo, este fue el primer estudio que lo utilizó, y cuando se usan estos diseños bayesianos, se tienen que hacer, lo que se hace usualmente es que se estima la probabilidad de que se va a ver un efecto ya preestimado cuando se combina la población histórica con la población que se ha reclutado. Y se estima cuál va a ser la diferencia de la capacidad vital forzada. La hipótesis que se utiliza es diferente a la hipótesis que se utiliza en estudios tradicionales. Y usualmente lo que se estima es que la capacidad vital forzada va a ser mejor o más que 0. Y fíjense que en la gráfica superior aquí se ve una diferencia significativa cuando se combina o cuando se compara el medicamento contra el placebo. Y cuando ven la trayectoria en la gráfica aquí abajo, la trayectoria, se vio que el medicamento estabilizó y los pacientes se mantuvieron con una capacidad vital forzada aún mayor en todos los tiempos que se evaluó la función pulmonar durante el estudio. Y esto dio entonces el impulso a que se hiciera primero el estudio fase 3 en la fibrosis pulmonar idiopática. Ustedes sabrán que usualmente los estudios ahora están tratando, como se veía anteriormente, los estudios en fase 3 usualmente se hacen en la fibrosis pulmonar idiopática y se ve un efecto, se hacen en las otras intersticiales. Pero ahora el movimiento es que se está tratando de hacer ya de forma combinada para ganar tiempo. Y estas son cosas que hace 10, 15, 20 años no se preveía. Y gracias a Dios nos estamos moviendo hacia esa ruta. Si ustedes se fijan en la más de una docena de estudios, fase 1 y fase 2, que están en desarrollo. Esta es la población de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Se reclutaron 1.177 pacientes en todo el mundo. La distribución, las características fue muy similar entre aquellos que recibieron el placebo, la dosis bajita de 9 o 18 miligramos. En cuanto al sexo, la edad, el peso, si fueron fumadores, la capacidad vital forzada y el DLCO de base, y el uso de antifibróticos de base y el uso de oxígeno. O sea que la distribución fue ciertamente equivalente. Aquí está el objetivo primario, que fue lo más importante, que eventualmente va a conllevar a la aprobación, no tengo dudas, del medicamento por la FDA. Si se fijan aquí en el cuadrante izquierdo superior, ven la tendencia de que aquellos en el medicamento a la dosis alta, la disminución de la capacidad vital forzada fue significativamente menor en comparación al placebo, y la diferencia fue de aproximadamente 68, 69 mililitros. También se vio con la dosis más bajita y fue significativo 45 mililitros. Ahora bien, cuando se vio aquellos pacientes que estaban tomando medicamentos de base, ya sea pirfenidona o nintedanib en general, también se vio la misma tendencia de que el efecto de este medicamento se mantuvo con la combinación, más que cuando el paciente estuvo solamente recibiendo el background de nintedanib o pirfenidona. Cuando se vieron los dos subgrupos, aquellos que recibieron solamente nintedanib o pirfenidona, también se vio la misma tendencia con el nintedanib, como pueden ver, con la combinación con nerandomilast, aquellos en la dosis alta de 18 miligramos. La diferencia fue de 118 mililitros de pérdida de la capacidad vital forzada con relación a 191 mililitros
una diferencia de 61 mililitros, lo cual es significativo. De forma interesante, como recordarán, sin embargo, en la dosis baja de en aquellos con pirfenidona y dosis baja del nerandomilast, 9 miligramos, no hubo una diferencia significativa con relación al placebo, pero cuando la dosis fue más alta, la diferencia sí se vio. Y lo que estudios de farmacokinética y de niveles del medicamento que se hicieron de acuerdo a lo que se publicó y a lo que los colegas que fueron investigadores han dicho, es que cuando se combina la pirfenidona con el nerandomilast, parece ser que el medicamento, la pirfenidona disminuye la cantidad de medicamento sérico medido del nerandomilast o el efecto de este medicamento, que no se ve tanto en la dosis alta. Es importante tener mucho cuidado cuando uno trata de ver la diferencia que se observó en el estudio ASCENT y el estudio INBUILD y comparar estos estudios y tratar de ver cuál medicamento es el mejor. Si se fijan, por ejemplo, en el estudio ASCENT, que evaluó la efectividad y la seguridad de la pirfenidona hace unos años, en el 2014, cuando el estudio terminó y luego se aprobó y salió al mercado, la diferencia en cuanto al declive de la capacidad vital forzada fue 2 veces más que lo que se ve aquí en comparación al placebo. Pero tienen que fijarse no en esto, en la decaída, sino en la diferencia. Y fíjense que usted diría, bueno, pero la diferencia es increíble, 193 mililitros. Es decir, que quizás la pirfenidona sola, si usted ve el estudio en la cual se evaluó, que fueron quizás pacientes un poquito más severos, quizás en ciertos pacientes es más efectivo. Luego, o sea, pero bueno, hay que tener cuidado. Pero le digo esto porque para que no tengan la impresión también que este medicamento es la cura y es lo más efectivo en cuanto, por lo menos en la protección de la función pulmonar. Y lo mismo se vio en el estudio INBUILD o parecido, en la cual la diferencia fue de 107 mililitros, que fue mucho mayor a la diferencia que ven aquí. Por lo tanto, parece ser que la eficacia es muy similar entre estos medicamentos y como pueden ver, la combinación de este medicamento con nintedanib quizás es razonable, quizás hay que tener extremadamente mucho cuidado, quizás no hacerlo con la pirfenidona, al menos que usted crea o considere que quiera usar la dosis más alta, que quizás sea muy difícil, como sabrán, por los efectos secundarios y porque es muy probable que va a ser imposible que el seguro pague si este medicamento se aprueba por los 2 medicamentos al mismo tiempo, al menos que eventualmente el nintedanib se haga genérico. Con relación a los objetivos secundarios, hubo una tendencia que favoreció al tratamiento en comparación al placebo. Si se fijan en la exacerbación aguda o la hospitalización por una causa respiratoria o muerte, hubo 85 casos en nerandomilast de 18 miligramos, 79 en aquellos tomados 9 miligramos y 80 en el placebo. No fue una diferencia significativa, pero la tendencia, como pueden ver, sí favoreció al medicamento. E incluso cuando ven aquí el número de muertes y se fijan al riesgo de muerte, favoreció un poquito a la dosis más alta, aunque no fue significativo, con una disminución de casi un 20% en el riesgo de muerte. En cuanto a los efectos adversos, el más común, como sabrán, es la diarrea, desafortunadamente, que es la queja que muchos pacientes tienen cuando toman el nintedanib. La diferencia fue de un 41%
con relación a un 31% en aquellos tomando el medicamento, con relación a un solamente 16% aquellos tomando el placebo. Sin embargo, aquellos tomando nintedanib de base, la prevalencia de realidad fue casi el doble. O sea que esto va a ser un problema también que debe considerarse si usted quizás estima que en su paciente en un futuro la combinación sería una posibilidad. No se vio tanto con relación a aquellos que tomaron la pirfenidona y no se vio, claro está, de forma significativa en aquellos tomando el placebo. Otro efecto que es interesante por los efectos que tienen los niveles en el cerebro es la depresión o la ideación de suicidio, que fue de menos de 1% a través de todos los grupos. Pero es interesante como ver cómo en el grupo placebo también hubo algunos pacientes que tuvieron o pensaban en el suicidio. Y quizás sea por la información que obtuvieron con relación a lo que iban a hacer en el estudio, quién sabe. Lo otro es la vasculitis. Se ha descrito que los medicamentos que inhiben la fosfodiesterasa quizás puedan conllevar a un efecto de vasculitis, un efecto del medicamento, un efecto, una reacción. El mecanismo no se entiende, no se sabe muy bien si es una activación del complemento, pero fueron algunos casitos que se vieron y la distribución fue en todos los grupos nivelada. Pero es algo que hay que quizás pensar en estos casos. Con relación al uso del nerandomilast, el estudio Fibroneer en pacientes con fibrosis pulmonar progresiva, como saben, estos pacientes tienen un comportamiento fenotípico parecido a la fibrosis pulmonar idiopática. La distribución de base entre, de nuevo, los tres grupos, placebo, nerandomilast de 9 miligramos y 18 miligramos, fue similar en relación al sexo o la edad, si fueron fumadores, con relación a la capacidad vital forzada. El estudio se randomizó en base a si tenía el paciente UIP o un UIP-like patrón en la tomografía. Y la distribución de las enfermedades intersticiales fue similar. Sin embargo, el grupo más común fueron aquellos con enfermedades, la enfermedad intersticial debido a un proceso reumatológico autoinmune o la neumonitis por hipersensibilidad o si la enfermedad no fue clasificable. Con relación al objetivo primario, los hallazgos fueron similares a lo que se vio en el estudio de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. La disminución de la capacidad vital forzada en aquellos pacientes tomando 18 miligramos en comparación a aquellos tomando el placebo fue significativa, favoreciendo el medicamento, y lo mismo se vio en aquellos pacientes en el medio aquí, como pueden ver, tomando solamente la dosis más bajita. Si lo ven de forma gráfica en curvas, es interesante ver cómo en realidad los pacientes de nuevo con un comportamiento de progresión que no es fibrosis pulmonar idiopática tienden a tener un declive por todo un periodo de un año. Pero también, como pueden ver, la diferencia fue significativa con los dos grupos y quizás se vio un efecto interesante favoreciendo el medicamento en las primeras 13, 12 semanas. Pero bueno, esto se desaparece ya entre las 36 y 52 semanas. Cuando se vio a aquellos pacientes tomando el nintedanib o de base, como el resultado también fue parecido. Y también cuando se comparó a aquellos no tomándolo de la izquierda y tomándolo en la derecha. De nuevo, la combinación de estos dos medicamentos favorece más que cuando el paciente está en placebo, y como recordarán, solamente se evaluó el nintedanib porque es el único que está aprobado en pacientes que tienen progresión de la enfermedad intersticial que no es debida a la fibrosis pulmonar idiopática.
Con relación al tiempo a tener una complicación, como pueden ver en la gráfica de arriba, aquí en la curva, aquellos que tomaban el placebo tuvieron una tendencia más rápida a tener una complicación, aunque no fue muy significativa la diferencia, pero hubo una tendencia favoreciendo el tratamiento. Si se fijan aquí en la gráfica de Forest Plot, aquí abajo, de nuevo la tendencia a una hospitalización respiratoria, por ejemplo, o una exacerbación, favoreció el medicamento. Sin embargo, este ha sido el primer estudio fase 3 en nuestro campo que demostró que el medicamento disminuye de forma significativa la prevalencia de muerte en un periodo de un año en casi un 50%. Es decir, que solamente con esta información no hay duda que el medicamento va a ser aprobado por en todos los países, porque, de nuevo le digo, no solamente cumplió con el efecto objetivo primario, pero también, de nuevo, repito, fue el primer estudio que ha demostrado que favorece una disminución en la probabilidad de muerte. Con relación a los efectos secundarios, muy parecido a lo que se vio en el estudio con la fibrosis pulmonar idiopática, la más común es la diarrea, o sea que hay que estar alerta. Y de nuevo, los pacientes tomando la combinación con el nintedanib tuvieron más diarrea que aquellos medicamentos, aquellos pacientes que tomaron solamente el Drandomilas de base sin combinación. Y aquí concluyo. De nuevo, el objetivo primario se cumplió en aquellos dos grupos, en la fibrosis pulmonar idiopática y la progresiva en comparación al placebo. Es efectivo en estas dos poblaciones y es posible que haya una interacción de fármaco-fármaco con relación al uso de la perfenidona, especialmente en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, pero creo que se aplica en las dos poblaciones. Los objetivos secundarios, hubo una tendencia que favoreció al medicamento en las dos poblaciones y, sin embargo, en aquellos con fibrosis pulmonar progresiva, hubo un efecto significativo en la prevención de la muerte. Y aquí concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Evans. Muchos dominicanos aquí viéndolo y mandándole desde Neumonorte muchos saludos y de la Sociedad Nacional. En este momento vamos a continuar con la doctora María Belén Novoa de Ecuador. Es importante saber que las preguntas las vamos a desarrollar al final del webinar para que tengamos oportunidad abierta de poder dirigirnos y con mucha apertura a todos los compañeros y a nosotros que ya hemos comentado y compartido información. Hola, muy buenas noches con todos y muchas gracias por estar aquí. Es realmente un honor y agradezco mucho al departamento por permitirme hablar hoy de estas novedades, algo que nos ha llamado muchísimo la atención y como para cerrar con broche de oro esta noche, pues traer estas novedades tan interesantes. Primero, saber que nuestra invitada de honor para esta charla es este Task Force que se publicó recientemente en RS, donde vamos a hablar sobre una nueva clasificación de las enfermedades intersticiales. Cabe mencionar que esta guía o este documento realizado, pues fue un documento realizado por 34 expertos en el área con un consenso en el que llegaron con 70% de acuerdo, dependiendo de toda su expertise, para dar las diferentes indicaciones que vamos a recibir a continuación. Pero antes de empezar, quería recordar de dónde venimos.
de dónde partimos, cuál fue la última clasificación que se nos planteó y que veníamos manejando hasta el día de hoy, pues es esta del 2013, donde se hacía mucho énfasis en la neumonía intersticial idiopática con 6 subtipos principales y 2 raros básicamente, además de reconocer por primera vez la enfermedad inclasificable. Una vez que sabemos que partimos del 2013 y que todo lo que hemos venido haciendo han sido guías o han sido documentos que se han basado en este documento base, pues vamos a hablar de algunos cambios que nos redefinirán en el tiempo. Y es que sabemos que lo único constante en esta vida es el cambio, vamos allí con las indicaciones que nos da este nuevo documento. Cada vez menos enfermedades idiopáticas, buscamos más causas secundarias y esto ya lo hemos venido haciendo desde hace algún tiempo atrás, poniendo en duda esos diagnósticos previos de enfermedad idiopática en nuestros pacientes en los que van presentando algunas características específicas. La subclasificación de los trastornos intersticiales y de rellenado alveolar para un poco lograr diferenciar estas dos comportamientos, estos dos compromisos pulmonares, identificar nuevas subcategorías y hacer términos actualizados, haciendo un gran énfasis en el concepto de la confianza diagnóstica. Es así como la actualización integral sobre el estado de todas las herramientas que podemos utilizar y que podemos ayudar en el diagnóstico de nuestros pacientes, como las herramientas moleculares, las herramientas de inteligencia artificial, de tecnología en general, identifican una prioridad de investigación futura en las enfermedades pulmonares intersticiales. Cuando empezamos a abordar este documento, pues iniciamos con que este término de neumonía intersticial versus enfermedad pulmonar intersticial se mantienen como sinónimos. Sin embargo, en el consenso de los expertos ganó la neumonía intersticial como el término para mantener la explicación de todas estas patologías. Y entonces es así como neumonía intersticial abarca las dos posibilidades, tanto el compromiso intersticial como el compromiso de relleno alveolar. Y las cosas que han cambiado cuando comparamos en las guías del 2013 a lo que tenemos hoy en 2025, pues básicamente es esto. Y me pareció muy importante detenernos en esta parte. Nos hacen muchísimo énfasis en que los patrones morfológicos, tanto de imagen como de patología, tendrán que ser mucho más específicos y centrados en si estos son de patrones intersticiales, patrones de llenado alveolar, pero yéndonos más específicamente a lo que el patólogo o el radiólogo nos puede indicar. Y fíjense ustedes algo que llamó la atención en esta guía y en este documento, y es que nos ponen en todas las tablas de definición las causas secundarias como el primer abordaje o la primera sospecha, y posterior a descartar todo lo secundario que pueda traernos la interpretación del patólogo o del radiólogo, pues al descartar todo esto será cuando nos quedemos con el diagnóstico primario idiopático. Probablemente este es uno de los principales cambios de esta guía, porque la del 2013 se centraba muchísimo en lo idiopático y que al final el diagnóstico con una certeza importante, que ya vamos a definir cómo lo hacen, pues va a depender mucho de ese abordaje multidisciplinar donde ya tenemos la resolución clínica, el abordaje radiológico y la visión patológica. Y entonces esto es clínicamente relevante porque de esta forma logramos identificar causas subyacentes de patrones determinados y se va identificando la etiología enfocando si esta es de presentación incierta al momento de conocer el caso, pero cómo va evolucionando para poder definir su diagnóstico especial. Y entonces aparecen nuevos términos y esto ha sido una novedad que nos ha dejado algo impactados, pero que al final se esperaba por mucho tiempo, era algo que se venía esperando. El término neumonía intersticial bronquiolocéntrica, el término neumonía por macrófagos alveolares, que va un poco a reemplazar lo que conocíamos como neumonía intersticial descamativa, y el daño alveolar difuso idiopático, que viene a reemplazar a la neumonía intersticial aguda.
Y entonces, cuando hablamos de esta neumonía intersticial bronquiolocéntrica, sabemos que estamos hablando de patrones patológicos y o radiológicos que se centran en la vía aérea, que pueden ser observables en otras patologías, como por ejemplo la neumonitis por hipersensibilidad u otras intersticiales. Y entonces dejan el diagnóstico de neumonía por hipersensibilidad, de neumonitis por hipersensibilidad, como un diagnóstico multidisciplinario y no como un diagnóstico radiológico. Y es ahí donde se plantean algunas preguntas. ¿Por qué? Porque son estos pacientes que al final no cumplían todos los criterios y que nos costaba un poco decirle neumonitis por hipersensibilidad. Hoy tenemos este término de neumonía intersticial bronquiolocéntrica que probablemente nos va a ayudar mucho a caracterizar pacientes específicamente. La neumonía por macrófagos alveolares, que no es un resultado de la descamación de neumocitos alveolares, y es por eso que se reemplaza el término de neumonía descamativa, y al ser la neumonía intersticial aguda un término muy impreciso, pues se ha definido como daño alveolar difuso. Y entonces esta subclasificación como trastornos intersticiales, en los que también la guía nos dice, vamos a marcarlos claramente como fibrosantes versus no fibrosantes y de llenado alveolar. Entonces, si tenemos estas dos características en las que estamos hablando de enfermedades intersticiales, que debemos clasificarlas muy bien como fibrosantes y no fibrosantes, porque sabemos específicamente que el pronóstico, el manejo de estos pacientes va a cambiar radicalmente si logramos definir estas dos clasificaciones, y patrones de llenado alveolar. Y entonces les decía que otro de los cambios importantes, o algo en lo que hace mucho énfasis esta guía, es en la confianza diagnóstica. Tenemos ausencia en nuestras enfermedades, en nuestro día a día, en el manejo de las enfermedades intersticiales. Lamentablemente no tenemos una prueba patognomónica para la mayoría de los diagnósticos, y es allí donde debemos utilizar varias herramientas en conjunto para poder llegar al mejor diagnóstico. Así logramos asignar confianza a un patrón individual de imagen o de anatomía patológica, como la probabilidad de que ese patrón determinado vaya a representar un diagnóstico multidisciplinario específico. Y es así que, basados en algunos documentos previos, pues encontramos esta clasificación o esta evaluación para la confianza diagnóstica, donde ustedes pueden observar que si tras la evaluación y la confianza diagnóstica llegamos a más del 90% de acuerdo, el diagnóstico será de alta confianza, será un diagnóstico confirmado. Sin embargo, cuando no llegamos a estos valores y tenemos diagnósticos provisionales con una confianza entre el 70 y el 89%, hablamos de alta confianza, y del 51 al 69% hablaremos de baja confianza. Cuando no alcanzamos este 50% al menos, aparece este diagnóstico que nos va a ayudar a hacer algo provisional mientras llegamos al diagnóstico establecido de neumonía intersticial inclasificable. Pero ¿de dónde sale todo esto? No es una valoración subjetiva. El término de niveles de confianza o la valoración integradora de este proceso viene de documentos previos, y ese diagnóstico de confianza en enfermedad pulmonar intersticial se logra precisamente con eso, con un proceso integrador donde está la clínica, la imagen, el comité multidisciplinar y, si fuera necesario, la histopatología, para alcanzar estos grados de confianza que se van a expresar en categorías de probabilidad. Y aunque no hay una escala universal única, se usan algunas categorías por probabilidades que se han ido mencionando en algunos documentos como anteriores a TSRS y la guía Fleischner. Y es así como vamos a dar algunos ejemplos de estos niveles de confianza. Tenemos un paciente, por ejemplo, mayor de 60 años con una tomografía con un patrón de WIP típico, sin causas secundarias evaluadas, pues nuestra confianza diagnóstica tras la evaluación será de un diagnóstico definitivo de FPI, lo que nos indica un grado de alta certeza con 90% de confianza. Cuando tenemos alta probabilidad entre 70 u 89%, sería el ejemplo de un patrón tomográfico probable WIP, una edad típica, sin exposición, sin enfermedades autoinmunes sistémicas conocidas, que se pueden manejar como FPI y no necesitan la biopsia. Esto nos da esa posibilidad de que el comité multidisciplinar inicie el tratamiento.
La valoración intermedia con un diagnóstico plausible pero no seguro, y aquí la herramienta que más nos ayuda es la unión multidisciplinar para considerar si la biopsia puede ser decisiva en este caso. Y cuando hablamos de una baja confianza diagnóstica, pues serían múltiples diagnósticos diferenciales que siguen siendo posibles y que suelen requerir una reevaluación o seguimiento dinámico. Y entonces estos grados de confianza que son dinámicos pueden modificarse con nueva información. Es importante que el trabajo sea dinámico, pero que se asocie a un lenguaje claro. El día de ayer, la doctora Ferreiro hablaba sobre los informes que, dependiendo de cada radiólogo y de su estilo, pues nos darán la confianza diagnóstica para la evaluación, pero mientras más claro sea ese diagnóstico, mientras más claro sea ese lenguaje con el que hablamos de los patrones intersticiales, pues más fácil será llegar a un grado alto de confianza. Y este lenguaje estandarizado será esencial en los informes y también en la evaluación del comité multidisciplinar. Le dan mucho énfasis en este documento los expertos a la unión del comité multidisciplinar. Sigue siendo el gol estándar con la integración de múltiples dominios, datos clínicos y de laboratorio, características radiológicas, que nos llevará a un diagnóstico confiable y a guiar el manejo específico. En pacientes con esta considerable incertidumbre diagnóstica o terapéutica, se recomendarán hacer pruebas más invasivas, considerando riesgo y beneficio individual de cada paciente, por ejemplo, de biopsias. Documentar esta confianza diagnóstica durante todo el proceso, ¿qué quiero decir? Desde el informe radiológico, desde el informe del reumatólogo, del laboratorio, de toda la clínica, de todo lo que interpreta el estudio de la enfermedad intersticial, será fundamental para que se incluya en la confianza del diagnóstico principal y que esta lista de diagnósticos diferenciales potenciales sean cada vez más específicos. Y claro, los radiólogos, ayer fue una excelente charla. Yo quise solo dar una pincelada para las personas que no estuvieron ayer sobre los principales patrones de neumonías intersticiales que nos habla esta nueva guía. Y es así que la neumonía intersticial usual, característica de la FPI, pero también de causas secundarias, y hoy con mucho énfasis en la guía de que se debe tomar en cuenta como una de las características importantes de otras patologías, como por ejemplo enfermedades asociadas al tejido conectivo, neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, asbestosis, particularmente en enfermedades avanzadas, pero que existen algunas características específicas que nosotros veníamos ya valorando a lo largo de estos años que nos pueden orientar sobre si ese patrón de WIP es más característico de una FPI o de una enfermedad del tejido conectivo. Adicionalmente, la neumonía intersticial no específica, que ha sido nuestro dolor de cabeza, ya que nos resistimos a decirle muchas veces idiopática, saber que está claramente diferenciada entre no fibrosante y fibrosante, con mayor frecuencia en causas secundarias o subyacentes, que pueden haber combinaciones que nos van a indicar altas probabilidades de enfermedades del tejido conectivo subyacente, toxicidad por fármacos y que incluso tenemos varios casos en los que coexiste la neumonía intersticial no específica con la neumonía intersticial usual, un poco atravesando ese paradigma de si primero podríamos tener cuadros de neumonía intersticial no específica que evolucionen a neumonía intersticial usual, pues aquí hablamos más de una coexistencia de los dos patrones. La neumonía intersticial bronquiolocéntrica, que se cataloga como un término general para ir definiendo patrones histológicos o radiológicos de alteraciones centradas en la vía aérea predominantemente, con algunos contextos etiológicos que se podrán ir diferenciando, no solo de neumonitis por hipersensibilidad, sino también de enfermedades asociadas al tejido conectivo, aspiración o exposiciones, inhalaciones o fármacos. Sin embargo, aquí me planteo yo la duda, y no sé si a ustedes les viene esta duda a la cabeza, y es que ante este nuevo término y esta nueva clasificación de lo que podemos ver en anatomía patológica y radiológica, tendremos también que analizar las guías de neumonitis por hipersensibilidad para darle un matiz integrador a estas guías de 2025.
Los principales patrones que adicionalmente nos hablan y nuevas adiciones, pues el daño alveolar difuso, antes NIA, lesiones pulmonares en fase aguda y organizativa con alta mortalidad, asociados a síndromes de distrés, fibroelastosis pleuroparenquimatosa que se puede presentar como idiopática, como primaria o como secundaria, con un componente que en este caso se considera importante porque es un componente mixto, tanto alveolar y de vías aéreas distales, y la neumonía alveolar por macrófagos que reemplaza a la neumonía intersticial descamativa que podría ser de origen idiopático o secundario, recordando siempre que en la guía nos dan prioridad en la búsqueda de lo secundario versus lo idiopático. Y entonces, una vez más, se presenta una tabla en la que se hace mucho énfasis en hacer mucho estudio y encontrar causas secundarias predominantemente para posterior a esa exclusión irnos en búsqueda de lo idiopático. Patrones morfológicos que se consideran raros de llenado alveolar o diagnósticos clínicos asociados diferentes a etiologías secundarias se deberán excluir antes de llegar a un diagnóstico de enfermedad idiopática. Me parece que son los cambios más importantes con respecto al enfoque que le daremos a nuestro día a día. Luego nos hablan de patrones combinados y es así cuando empezamos a toda esta mezcla, a esta coexistencia de diferentes patrones tomográficos, de diferentes características específicas de cada paciente, le empezamos a dar un poco más de luz al diagnóstico específico. Y fíjense ustedes cómo nos dicen que estos patrones o estas enfermedades intersticiales podrían combinarse con anomalías no intersticiales y que esto podría cambiar un poco la perspectiva y el manejo de nuestros pacientes en general, y que estos patrones combinados y atípicos son más frecuentes en enfermedades asociadas a fibrosis pulmonar familiar. Sin embargo, el enfoque del comité multidisciplinar sigue siendo un enfoque unificador, donde se identifican cada uno de estos patrones, se identifica cuál de ellos es predominante, la coexistencia, y en base a esto guiamos al manejo y al pronóstico. Es así como en base a estos patrones dominantes y a estas coexistencias, que pueden ser varias dependiendo de la patología en la que consideremos, pues podemos llegar a un diagnóstico diferencial que nos oriente más y con mejor confianza. Es así como tomográficamente es lo que estamos acostumbrados a ver, probablemente ya no es el patrón exclusivo de una sola condición, sino varias mezclas que hoy en este momento y en esta clasificación pues nos dan una luz para trabajar de una forma más ordenada y específica. Cuando hablamos de enfermedades pulmonares intersticiales no clasificables, a pesar de que se ha hecho una evaluación multidisciplinaria exhaustiva, hemos recogido todos los datos, estos se mantienen de alguna forma incompletos. Cuando consideramos que es una EPI no clasificable, pues ojo que quizá nos están faltando datos o hay hallazgos discordantes, que son verdaderos casos no clasificables en algunas situaciones, que carecen de características de un diagnóstico único y que incluso podrían ser sobreposición de algunas enfermedades. Consideramos, y es muy, muy importante, considerar que estas enfermedades pulmonares no clasificables deberían ser un objetivo principal de estudio sobre pruebas diagnósticas novedosas o la ampliación de pruebas tras el comité multidisciplinar. Y recordemos que esta enfermedad no clasificable pues es la incapacidad de lograr una confianza o una evidencia multidisciplinar de mayor del 50% como grado de confianza. Y entonces hemos visto de dónde venimos, hacia dónde vamos, todo lo que hemos venido haciendo, y hoy parece mucho más específico, mucho más exquisita esta diferenciación, donde vamos a enfocarnos más allá de lo idiopático en búsqueda de todo lo secundario que provoque esa alteración en nuestro paciente, para que al final que logremos combinar y desenredar todo esto que suele ser un ovillo interminable y que únicamente con la unión de todo el equipo multidisciplinar se logra definir. Es una propuesta bastante interesante y es una propuesta que tiene mucho futuro. ¿Por qué? Porque nos permite evaluar de forma específica a cada uno de los pacientes.
¿De qué nos habla adicionalmente? Pues nos habla mucho de los avances y de las cosas que deberíamos tomar en cuenta con respecto a genética, por ejemplo, que ya se está haciendo en muchas de las clínicas intersticiales que manejamos. Fíjense ustedes cómo ya habíamos conversado en la guía de la DILA, donde el polimorfismo del nucleótido único del promotor MUC5B, tenemos que se sugiere que este polimorfismo o esta alteración va a sugerir una posible base genética común. Es así que una alteración en la copia pues nos da un riesgo 6 veces mayor de una enfermedad pulmonar intersticial fibrosante, y solamente una alteración de 2 copias nos duplica el riesgo a 20. ¿Y cómo vamos a ir identificando cada una de estas alteraciones? Pues fíjense ustedes cómo en la guía nos dice que tenemos estas alteraciones, estos polimorfismos del MUC5B en algunas condiciones tanto de FPI esporádica, pero no únicamente en esta, sino que se han visto muchos casos de patrones de neumonía intersticial usual con neumonitis por hipersensibilidad y con asociación de AR, por ejemplo, que no son los mismos patrones de NIU en cada una de ellas, pero que todos podrían estar asociados a esta mutación del MUC5B. La longitud telomérica, de la que hemos conversado adicionalmente, cuando tenemos una disminución más allá del percentil 10 en la longitud telomérica, pues estamos hablando de una posibilidad de peor supervivencia, de un declive de la capacidad vital forzada, menor beneficio y mayor riesgo de daño por inmunosupresores, como mayor riesgo de infección y complicaciones hematológicas tras el trasplante pulmonar. Esto, cuando se encuentra críticamente acortado, lo podemos ver en varias enfermedades, y es por esto que es tan importante ir identificando en cada uno de nuestros pacientes con la esperanza de llegar a la medicina personalizada cuando logremos tener todas estas herramientas en la clínica intersticial. Los autoanticuerpos, como sabemos, han variado muchísimo. Tenemos muchos, hoy en día en nuestra clínica de enfermedades intersticiales, pues no pueden faltar la evaluación de los autoanticuerpos, pero nos insta la guía a interpretarlos en el contexto clínico adecuado, en que si es un paciente con factores de riesgo, es un paciente con características específicas, o es un paciente que nos puede dar algunos datos negativos o algunos datos positivos falsos. Y es así que me pareció bastante importante este abordaje, porque nos hacen recordar que hemos pasado por momentos difíciles, y es así como la pandemia vino a cambiar un poco ese esquema inmunológico que tenemos, y nos hemos dado cuenta que los pacientes pueden tener alguna alteración cuando han tenido procesos infecciosos previos. Es así que nos hacen mucho énfasis en que el aumento de anti-MDA5 o una enfermedad intersticial rápidamente progresiva podría ser el reflejo de respuestas inmunopatológicas distintas, y en este caso nos hacen hincapié y mucho recuerdo de la época de la pandemia en la que estas infecciones por SARS-CoV-2 o la vacunación podría, en algunos casos, desencadenar esta respuesta inmunopatológica distinta que podría alterar y cambiar la historia natural de nuestra enfermedad asociada a autoanticuerpos. Queda mucho por investigar. La medicina deberá ser personalizada cada vez más, con un mejor entendimiento de la biología de la enfermedad. Identificar pruebas diagnósticas no invasivas es a lo que apuntamos. Comprender mejor los casos idiopáticos para que cada vez sean menos. Generar correlación radiológica patológica más robusta. La utilidad diagnóstica del lavado broncoalveolar cada vez se va metiendo más en nuestra mente, y nos va obligando a investigar más y determinar si la terapia de primera línea para casos que no son FPI debería ser antifibrótica o inmunomoduladora. Aún quedan algunas dudas sobre si en este paciente en el que tengo una enfermedad autoinmune de base y que está generando una enfermedad pulmonar intersticial fibrosante, pues deberé empezar con todas las herramientas desde el primer momento, sin esperar de la fibrosis pulmonar progresiva, o si puedo esperar e ir vigilando su comportamiento.
Y ya para terminar, esta es mi última diapositiva, solo recordar que la gran tragedia de la ciencia es la destrucción de maravillosas hipótesis por hechos nefastos. Lo hemos visto a lo largo de los años en la maravillosa teoría de la medicina, pero el secreto del éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y es así que esta guía, al terminar de leerla, pues es solo el principio. Seguro todos tenemos más dudas que certezas, pero el camino es apasionantemente prometedor, como todo lo que hacemos en Intersticio. Muchas gracias. Excelente, Belén. Bueno, hemos tenido mucha información, Esther, ¿no? Bastante. Bueno, ahora entonces estamos en una plataforma de Zoom que no es la habitual. Les pedimos a los asistentes que coloquen sus preguntas en el sector de Q&A. Acá abajo verán el botón donde pueden dejar sus preguntas y las vamos a tratar de ir leyendo y tratando de ir contestando de a poco. Tenemos unos minutos asignados para preguntas y respuestas. Vamos a ver qué tenemos por aquí de preguntas. Hasta el momento hemos tenido una audiencia de unos 212, 213 participantes. Hay una de las preguntas, Santiago, que fue primero, y creo que Belén le estuvo respondiendo casi ahora, y si la quiere recordar, fue hecha por Alex Fernández, que en cuál EPIC se debe de realizar, recordarnos con mayor interés la medición de telómeros y del gen MUC5B. Es una pregunta que tenemos que responder entre todos, no tengo la respuesta, porque justamente la... Sí, porque la pregunta prim- va en prim- función a las EPIC, no a las APIs. Entonces, yo creo que debe ser como una combinación. sí, no, pero me quedo sobre todo con la medición de la longitud de telómeros, que creo que en esos escenarios en donde estamos siempre en duda de si seguir con la línea de inmunomoduladores o un uso más temprano de antifibróticos, aunque no esté cumpliendo criterios de fibrosis pulmonar progresiva, en esos casos tener una medición de longitud de telómeros sería muy útil porque, por ejemplo, aquellos casos que tienen por debajo del percentilo 10, se ha demostrado mayor mortalidad el uso de inmunosupresores en ese contexto. Entonces, ese escenario sería un escenario muy útil, por ejemplo, neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, en donde tenemos trabajos publicados de beneficio de azatioprina, por ejemplo, en neumonitis por hipersensibilidad en algunas cohortes, fibrótica. Y sin embargo, todos tenemos esa sensación de que la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica deberíamos estar usando más precozmente el antifibrótico y al día de hoy tenemos que esperar los criterios de progresión que nos dicen las guías de fibrosis pulmonar progresiva y recién ahí estamos avalados on-label para indicar, por ejemplo, un nintedanib. Pero en un escenario más precoz, si tuviéramos la longitud de telómero y nos da por debajo del percentilo 10, bueno, ese paciente quizá no le damos inmunosupresor y defendemos una indicación más precoz de un antifibrótico. Ese sería un escenario, por ejemplo. Sí, sí, ¿Belén? precisamente, totalmente de acuerdo que la neumonitis por hipersensibilidad precisamente es el ejemplo clásico, porque son estos pacientes en los que, como dice Santiago, no tenemos mucho, sabemos que en este caso el corticoide, el ahorrador de corticoide no va a ser mucho porque tenemos tanta fibrosis que nos estamos quedando cortos, pero nos toca esperar. Hace poco veíamos en nuestro comité multidisciplinar un paciente de neumonitis por hipersensibilidad con una bueno, la sospecha tenía muchas cosas adicionales, sin embargo, con una biopsia con focos fibroblásticos. Y entonces en esta neumonitis por hipersensibilidad con focos fibroblásticos, ¿por qué esperar al antifibrótico si tienes focos fibroblásticos? Si ya esto cambia mucho la diferencia, pero es lo que planteaba, que me parece que las guías específicamente de neumonitis por hipersensibilidad probablemente van a dar un cambio importante en los próximos años. El doctor Evans puede hablarnos un poco de complementar un poco a esta inquietud. Sí, con relación a la pregunta de hacer la prueba, eso depende de donde usted trabaje y donde practique. Aquí solamente la prueba está disponible en centros de investigación.
no se utiliza de forma clínica. En los sitios que sí lo utilizamos, como aquí, que sí lo podemos utilizar, todavía estamos tratando de validar la prueba. Hay dos formas en las que se hace. Se usa el PCR, que es la forma más rápida y es la que usan los estudios investigativos y la más barata. El Flow Fish es la forma Sí. más precisa y solamente lo hace un lugar aquí en Estados Unidos, que es en Johns Hopkins, por la doctora Armanios, que es neumóloga y fue quien trajo a la luz el hecho, el efecto de los telómeros en las enfermedades intersticiales hace ya casi 15 años y esto ha evolucionado. Y yo sí le puedo decir que en el caso de nosotros aquí, estamos tratando de validar y desarrollar la prueba por PCR y usualmente yo lo uso de forma, y mi grupo lo usa cuando discutimos, pero lo que le voy a decir no es lo que usted debe de hacer, pero los casos específicos son pacientes que me llegan muy jóvenes, muy raramente, porque veo adultos, pero de vez en cuando me llega un paciente que tiene 19, 18 años con una intersticial. Pensamos hacer pruebas de mutaciones o de telomeropatías. Si el paciente no tiene historia familiar, pero tiene ya sea la paciente o tiene historia familiar de una telomeropatía, canas tempranas, Perdón. anemia plástica, cirrosis hepática, en esos pacientes sí le hacemos la medición de los telómeros. En los pacientes que no tengan eso, pero tienen historia familiar muy fuerte, y especialmente si son jóvenes, le hacemos pruebas de surfactantes, pero le hacemos pruebas de mutaciones. Si aquellos pacientes que sin historia familiar, que quizás tienen rasgos de telomeropatías, si le hacemos la prueba y le sale positiva, sí le podemos hacer entonces a partir de ahí pruebas de mutaciones que son muy caras y usualmente el seguro no las cubre. Eh, eh, Ese es usualmente el algoritmo que utilizamos aquí. Ahora bien, hay un grupo de personas, y eso lo hago yo solamente en mi grupo aquí, y es lo que ustedes mencionaron, y fue con relación a los estudios del doctor Ley en la Universidad de San Francisco, que lo validaron en la Universidad de Texas, y nuestros colegas en la Universidad de Colorado, el doctor Schwartz y Iván Ayan, que evaluaron el efecto de los telómeros en pacientes con multiplicidad fibrótica y en pacientes que tienen evidencia de progresión de forma perplexa. Es un paciente que le está progresando de forma severa y usted está utilizando solamente medicamentos autoinmunes, aun cuando utilice antifibróticos. Tengo algunos pacientes que le he hecho la prueba porque no entiendo por qué me están progresando. ¿Okay? En esos pacientes sí lo hago. Ahora, sin embargo, lo que le acabo de decir no es lo que se hace en todo el mundo, pero sí creo que me parece que hacia allá es que vamos a ir. Evans, ¿qué opinas sobre estas nuevas guías que nos dicen que tenemos que hacer screening con tomografía en todas las enfermedades del tejido conectivo, excepto en lupus? ¿Qué opinas al respecto? Tiene mucho sentido. Yo creo que es la experiencia quizá de casi todos en la práctica que estos pacientes tienen alto riesgo a desarrollar enfermedad intersticial. Eh, yo siempre he dicho y pienso que los pacientes con lupus no desarrollan enfermedad intersticial. Vas a ver algunos que desarrollen neumonía organizada, el OP. Yo usualmente lo he Sí, visto en o el pacientes shrinking lung, el pulmón encogido, pero no una EPID clásica, ¿no? exacto, que no es un EPIC. Y los pacientes que veo que desarrollan un patrón de neumonía organizada son jovencitas de raza negra. No sé cómo es en Sudamérica, me imagino que en el Caribe hay varios casos, pero el lupus no, raramente causa enfermedad intersticial. No, es algo extremadamente raro y es más común. Y quizás por eso lo dicen, no hay que hacer una tomografía. Quizás tiene sentido, porque es lo que también he visto en mi práctica. Bien, Dice tenemos algunas que preguntas del público. Esther, ¿querés leer alguna? dice Pablo que en la fibrosis pulmonar familiar, si tenemos una mutación, por ejemplo,
de telómeros. Ha gustado mucho esta parte, ¿eh? Por ejemplo, de telómeros con un patrón radiológico indeterminado. Eh, las gerenciadoras aprobarán el antifibrótico sin histopatología. Bueno, gerenciadoras serán las aseguradoras, gerenciadoras de salud. Claro. No. Evans, allá, ¿cómo es la experiencia? No, aquí no hay ningún problema. Siempre y cuando uno describa que el paciente tiene fibrosis pulmonar, ya sea idiopática o progresiva, porque, por ejemplo, como sabrán, el nintedanib y ahora el nerandomilast y también el inhibidor de la prostraciclina, el Tyvaso, que va a ser aprobado, se puede utilizar. Y si ven el grupo variable de pacientes con otras enfermedades intersticiales que se incluyeron, incluyendo la sarcoidosis, fue muy pequeña. Hubo pacientes con historia familiar. No creo que habrá ningún problema. Las mutaciones por variantes raras relacionadas a la biología del telómero, como el TERT, el DCK1 y hay otros similares, tienen un efecto mucho en cómo se presenta la enfermedad, pero es muy raro que se vea. Si ven los estudios que mencionamos, que acabo de mencionar y que se hicieron un poco de referencia por la doctora Novoa, el doctor Austeri, cuando se hizo la métrica por hipersensibilidad, en esos estudios la prevalencia fue de casi de un 8 a 11% que se vio mutaciones eh, 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 con un alelo, una prevalencia de alelo de debajo de 5% en esos pacientes. O sea que todavía es un poquito raro, pero si uno enriquece o piensa en solamente hacerlo de forma selectiva, en aquellos con enfermedad progresiva, que todavía que creo que hacia allá que vamos, y definitivamente en aquellos que tienen hallazgos telomeropáticos, es lo que usualmente le vamos a empezar a hacer los estudios. Creo que también va a haber eventualmente estudios randomizados que va a haber el efecto en la longitud. El problema es también, recuerden que para hacer una prueba diagnóstica que sea aprobada, lo ideal es que se haga un estudio también randomizado, a ver si el estudio diagnóstico es efectivo. Y eso toma tiempo en cada hospital, toma muchas muestras de control y es caro. Pero nada, yo creo que van a empezar a ver, incluso aquí, que la prueba va a estar disponible para muchos hospitales cuando lo quieran hacer y cada institución va a estar responsable, o sea, va a ser responsable no solamente evaluar la guía, pero decidir en grupo si el hospital o su práctica va a querer y va a decidir a mandar a hacer esas pruebas, por ejemplo, aquí para sus pacientes. Pero yo creo que es una cuestión de tiempo, porque como mencionaba la doctora Nova, todos hacia donde vamos es a tratar de movernos hacia la medicina más con precisión. No sé si vieron, hace como una semana salió un estudio fase 2 en JAMA, en la cual no se hizo estudios preclínicos. Usaron AI para ver las vías alteradas. Hicieron un estudio en fase 2. Es increíble lo rápido que vamos En sílice. avanzando. Es decir, que con la ayuda del AI y la genética, que eventualmente todos vamos a tener que aprender a un poquito más, yo creo que hacia allá vamos para tratar de mejorar de forma más precisa el tratamiento y el manejo que damos a los pacientes. Belén, tengo una pregunta con respecto a la nueva clasificación, a ver qué opinión te merece. ¿Podemos decir con esta nueva clasificación, por ejemplo, si estamos en un contexto de una enfermedad autoinmune, una enfermedad del tejido conectivo, decir, estoy pensando en la neumonía intersticial no específica? La neumonía intersticial no específica es una enfermedad que tiene muchas presentaciones, a veces muy fibrótica, a veces más lo que llamamos antes celular, bueno, más vidrio esmerilado, digamos, no tan fibrótica. A veces la típica neumonía intersticial no específica y a veces con compromiso peribroncovascular
que no nos deja tan claro y que no lo tenemos tan claro el diagnóstico y que nos ponemos a discutir en el comité multidisciplinario, ¿es o no es? ¿Es una neumonitis por hipersensibilidad o es una neumonía intersticial no específica? Bueno, lo que te quiero preguntar concretamente es si utilizamos la confianza, ¿no? Que nos propone los grados de confianza y decimos, bueno, es una neumonía intersticial no específica con moderada confianza. No sé, ¿podemos utilizar ese tipo de términos? De hecho, en la guía, muchas partes de la guía influyen mucho o dan mucho pie a que el radiólogo, el patólogo y el clínico deben manejar cada uno por separado los niveles estos de confianza. Y luego en el comité multidisciplinar, pues añadirlo todo y dar un grado de certeza más específico. Con el ejemplo específico que tú das, es importante que ahora tenemos esta posibilidad de los patrones combinados. El patrón que predomina va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque esto de que me suena a mucha neumonía intersticial no específica, pero que tengo el componente centrado en la vía aérea que me sugiere una bronquiolitis o este compromiso bronquiolocéntrico, pues nos va a decir qué predomina. Y entonces allí vamos sacando todo el nudo y haciendo que el factor que predomine pues nos dé un factor de diagnóstico o una confianza más certera. No, y me gusta también que te deja abierto la posibilidad, por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho un síndrome de Sjögren, pero que no cumple los 4 puntos clasificatorios de Sjögren por algún motivo, ¿no? Por falta de acceso a algún estudio o porque un falso negativo por utilización de un corticoide, por ejemplo. No te cumplen los criterios clasificatorios, pero bueno, no tenés otro diagnóstico. Entonces podés decir, es un síndrome de Sjögren, diagnóstico provisional con moderada confianza y bueno, quizá en unos meses lo reinterpretás. Vos lo dijiste muy bien, una reinterpretación si luego tenemos más información, ¿no? Esto es fundamental porque es un cambio, es ir avanzando junto con el paciente, no tener el diagnóstico y quedarnos allí eternidades, sino ir evolucionando juntos, ir evolucionando y que Claro. se vayan presentando estos nuevos hallazgos cada vez que lo necesitemos. Evans, hay una pregunta de la audiencia que dice así, que hace el del doctor Fernando Guillén, que le mandamos un saludo. Dice, hace unos años se ocupó un inhibidor de fosfodiesterasa 4 en EPOC. No era específico, ¿no? Pero era un inhibidor de fosfodiesterasa 4. Se presentó como algo verdaderamente prometedor y rápidamente se dejó de usar. Ahora sale uno nuevo con una variación en el sitio de acción, pero veo que tiene el mismo efecto adverso en efecto gastrointestinal. La pregunta es si será verdaderamente la molécula que se espera. En relación a los efectos adversos, ¿tenés algún comentario que quieras hacernos sobre lo que has visto de la molécula? Bueno, no sé si se refiere al Roflulimas, que está aprobado en el EPOC. Sí, me parece que sí. Exacto. Sí, son parecidos los efectos secundarios y especialmente van a ver la etiqueta negra que dice, tengan cuidado que el paciente no quiera suicidarse. Nunca lo he visto. Pero el efecto principal es gastrointestinal. También importante cuando se prescribe este medicamento hacer pruebas hepáticas, como lo hacemos con los antifibróticos, de base al principio para estar seguro que el paciente no desarrolle una transaminitis. Pero usualmente son los efectos gastrointestinales. El efecto de este medicamento es específicamente más en el 4B, la fosfodiesterasa 4B. Claro, específico. Exacto, es más específico. Afecta a los otros la fosfodiesterasa, pero no como el Reflulimas. Y por eso tiene más un efecto más antifibrótico con relación a este que se usa en el EPOC. Bien, y Evans, para ir terminando, ya creo que nos quedan las últimas preguntas. Yo te quería preguntar, con esta información que vos presentaste del nerandomilast, tendríamos que pensarlo, supongamos, en un contexto de fibrosis pulmonar progresiva, estoy hablando. ¿Deberíamos pensarlo más para combinación con nintedanib, por ejemplo, o para tratamiento y reemplazo tipo switch de los pacientes que ya están recibiendo nintedanib, hacer un switch a nerandomilast? Opinión personal sobre este aspecto. Yo creo que vamos a aprender mucho, el tiempo dirá, y vamos a aprender cómo se va a utilizar. Mi impresión es que tengo muchos pacientes que no me toleran el nintedanib y que están desesperados. Y lo tenemos que reclutar en estudios fase 2 y fase 3, o la pirfenidona.
O sea que quizás va a haber muchos pacientes que lo vamos a cambiar. Pero también lo que más veo va a ser monoterapia, por dos razones. Número uno, va a tomar un tiempo para que el nintedanib sea genérico. Y por lo menos aquí en este país, el seguro no paga los dos medicamentos. La pirfenidona es casi gratis, pero no creo que muchos vamos a combinar pacientes con pirfenidona y el nerandomilast, aunque el paciente esté Sí. empeorando. O sea que me da la impresión que en los primeros años, en todos los sitios, en Europa, aquí en Latinoamérica, en otros países, se va a utilizar usualmente como no terapia, y quizá va a haber algunos casitos en los cuales se va a ver la combinación con el nintedanib, pero no creo que va a ser la mayoría. Ok, gracias. Excelente. Muchos preguntaban sobre la parte del acceso del panel genético en Latinoamérica. Nosotros no tenemos hasta ahora, creo que en Argentina ahora hay acceso, Santiago. No, también en No. contexto de investigación, pero muy poco, Investigación no igual, tenemos. ¿verdad? Todavía no tenemos en Latinoamérica y la experiencia que tenemos la tenemos de España, Europa, ¿verdad? Y Estados Unidos, correcto. Y pues hasta ahora que yo sepa en Latinoamérica todavía no tenemos esa disponibilidad. Eh, esta sesión ha sido grabada, realmente la van a poder ver repetitivamente cada vez que gusten en la Neumoteca de ALAT para los que preguntaban eso. Muchas felicitaciones de parte de toda la audiencia que ha sido muy buena, con una máxima de unos 215 y ya pues estamos ya en la fase final. Agradecerles de verdad que en su tiempo, sus conocimientos, este despertar en las intersticiales y también formar parte de este proyecto de concienciación en lo que a las intersticiales se refiere y a la población médica que nos ha estado acompañando a todos nosotros. De corazón, muchas gracias en nombre de Latinoamérica y para el mes que viene, pues nos vemos ya en la próxima sesión, reunión de departamento. Muchas gracias, Santiago, si quieres. Bueno, un saludo para todos. Creo que ha sido una sesión muy productiva, muchísima información. Hay que sentarse a leer los trabajos del Santiago, Fibronier, los trabajos de ILA, los me trabajos. encantó mucho esto del Fibronier, que Y eso que justamente frenamos y dijimos, no vamos a que, poner la clasificación del consenso de IRS y EULAR exacto, porque ya sí, era que eso demasiado. venía. Y se lo vamos a dejar Pero para otro. me gustó mucho la parte de cómo digerimos hoy el fibronil. Hemos estado viéndolo en varios escenarios, pero hoy estamos viendo justamente esa segunda cortina del estudio, porque nos muestra mucho la primera cortina, pero esta segunda cortina de análisis que usted muy bien, doctor Evans, nos ha mostrado tan delicadamente, pues son esos detalles que tenemos que seguir ahora en los meses y años que vamos a saber sobre la medicación, no solo ya nos de la primera fachada, sino irnos detrás de esas segundas investigaciones que se hicieron y que tal vez nos han mostrado tanto. Ya que agradecemos mucho el aporte y la explicación. Belén, sin decirte cómo nos deleitaste con la parte de la clasificación. Pues Santiago, como siempre, que es nuestro ILD Academy, pues qué más decir. Muchas gracias a todos. Bueno, Un muchas gusto. gracias a todos. Cerramos la Gracias. sesión. Hasta luego. Gracias. Bye.